Tito, ya. Bien, hermanos, estamos aquí en Jatumpampa, Ñauimpuquio, que Dios lo bendiga. Ya estamos ya haciendo los montajes del torre, ya estamos ya, a ver cuántos cuerpos, ya montaron ya 4 o 5 cuerpos. Y gracias a Dios por estos trabajos que estamos realizando. Este es para la radio FM 104.7 FM, Radio Voz Cristiana. De acá vamos a alimentar a toda el zona sur donde estamos viendo, y yo creo que ahí está arriba el hermano Germán, el hermano Denis trabajando, nuestro hermano Cecitar trabajando también arduamente. El trabajo, este es el trabajo que estamos realizando. Esta es la obra que estamos realizando. Vamos a levantar 33 metros de altura de los torres, y yo creo que va a ser pues un trabajo al servicio de Dios, para la obra de Dios. Desde aquí estaremos transmitiendo la señal. También por el frente tenemos el internet, y acá ya tenemos la casita lista. Acá tenemos también pozo de tierra, ya está llenando de agua, y estamos alimentando todo. Yo creo que va a ser una bendición para el servicio de Dios al pueblo cristiano. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas de cualquier lugar, a ver lo que estamos aquí comunicando y transmitiendo, vivo en directo desde Jatumpampa, distrito de Ñauimpuquio, de la provincia de Tayacaja, y gracias a Dios. En breve ya vamos a subir ya la torre, esperamos subir la torre en breve, y estaremos viendo también cómo será subir la torre hacia arriba. Bueno, gracias. Aquí estamos, podemos apreciar un poquito por todo aquí. Aquí ya la torre ya está lista para poder subir arriba. Y si hay duda, hablas. Este es el torre que va a subir también esto es ya, ¿cuántos cuerpos? 6 cuerpos ya, no se sabe. El sexto cuerpo, pastor. Ya, el 6.º cuerpo, gracias. Adiós, Padre. En breve ya vamos a subir desde acá, de repente una miradita, una afirmación más clara, ¿no? Gracias al Señor. Ya estamos ahí arriba, la pluma ya lo han colocado. Bien, gracias para este gran trabajo que estamos realizando. Es un trabajo formidable, extraordinario, y yo creo que todo este trabajo lo único hacemos con el único esperanza, con el único fin, para servir a nuestros hermanos cristianos evangélicos, amigos católicos, para que de tal manera pudieran escuchar pues la maravillosa, poderosa palabra. Y en breve estamos subiendo, y también desde aquí sé que vamos a llegar para Guaribamba, sé que vamos a voltear el cerro para Pampas, y acá sé que vamos a entrar también para todo Iscuchaca, Mejorada, Guando. Esperamos llegar por lo menos hasta Paucará. Sé que Dios va a permitir de acá para volar la señal. Es algo importante para Huancayo. No sé a qué parte entraremos, pero Dios va a permitir que vamos a entrar también en FM 104.7 FM con toda la licencia. También desde acá quiero comunicarlo. Ya en breve se me he comunicado con Medios Perú. Medios Perú ya me comunicó, donde ellos dijeron de que ya nos han dado la libertad de hacer nuestra transmisión allá en Huancayo, Canal 31, en Ancalá. Ahí ya vamos a transmitir hasta el año 2030. Bueno, ya de ahí el Señor se encarga para que siga ampliando ahí mismo, a donde podemos mover de nuestro lugar una vez que estamos instalados. Gracias, Dios lo bendiga, en el amor de Cristo Jesús. Entonces, ahora ya estamos a punto de subir el siguiente cuerpo. Claro, con una tranquilidad, por favor. Hay trabajos que hacer, ¿verdad? Arriba es algo peligroso y algo riesgoso también todo ese trabajo. Ya estamos ahí. A ver, Pastor Ángel, ¿cómo se le aparece a usted todo este trabajo? A ver, tomando las fotos, a ver, un pequeño comentario. Bueno, pastor, es una bendición de poder hacerse realidad este trabajo que se está haciendo a través
Es una realidad. Bueno, estamos un ratito, hemos tratado de escapar de algunas cosas que hacemos. Claro. Bueno, es una bendición de poder ver que el trabajo de la radio va avanzando. Y bueno, un sueño que antes teníamos de poder salir de Huancayo y cubrir algunos lugares, hoy se está haciendo la realidad de que esta radio ya pueda cubrir pues a nivel de lo que es Huancavelica y unas partes también de Huancayo, ¿no? De Junín. Entonces va a ser una bendición y bueno, nos alegra muchísimo que se está avanzando ya con lo que son las torres correspondientes y prácticamente es una bendición de este trabajo y para nosotros es una alegría y bueno, ver pues que la iglesia y la obra del Señor va creciendo con estos medios de comunicación. Así que entonces, pastor, es una alegría y es una bendición, así que a seguir trabajando, pastor. Muchísimas gracias y también, de verdad, agradecemos a todos nuestros hermanos que hoy día nos están ayudando. También en breve podemos notarlos también por allá, ya está colocando ya el morete para instalación eléctrica. Seguramente el próximo tramo ya esto terminamos y con la misma también haremos ya el traslado de la luz, por lo menos unos 4 postes. Estamos ya contratando postes procesados, donde vamos a traer la energía eléctrica hasta acá, que desde acá ya la casita también para la máquina transmisora ya está todo listo. Ya estamos absolutamente avanzados. Gracias. Yo creo que es un privilegio, como dice Ángel, trabajar y hacer para la obra de Dios, para mantener a miles de personas, tanto cristianos, evangélicos y católicos, donde vamos a llegar con la poderosa palabra de Dios, con las alabanzas. Sé que va a ser una bendición inigualable, incomparable, grandemente. Que Dios los bendiga. Gracias al Señor. Ya en breve seguramente el torre ya estamos subiendo. A ver, vamos a tener todavía un poquito de paciencia y para poder subir pues la torre hacia arriba. Y verdad, muchos por ahí dicen, quisiera ver cómo lo hacen ese montaje, cómo lo suben, ¿no? En breve ya lo veremos y cómo vamos a hacer el montaje de torre en el amor de Dios Padre, Jehová de los ejércitos. La única todo estamos haciendo en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Sé que todo esto es al servicio de Dios, para la obra de Dios, y no hay otra cosa, pues no hay ningún fin lucrativo. Todo es, a ver, vamos a, ahora sí vamos a, Vamos a terminar, no sé. vamos a adelantar ahora sí. Ahora sí, estamos viendo, a ver, un tramo de la torre, empezamos a subir, ahí está, a ver, va subiendo en este montaje que se está haciendo, ahí podemos ver, a ver, está subiendo, ahí, y los que están ahí en el torre, los que van a hacer la ensamblaje correspondiente, ahí están ellos, nuestro hermano Germán Yancari, nuestro hermano Denis, quienes se encuentran ahí. A ver, vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito, a ver, para que ustedes puedan apreciar los que están conectados. A ver, ahí está, a ver, son las manos mágicas de nuestro hermano Germán y nuestro hermano Denis ahí trabajando. Ahí también ellos ya prácticamente en regular altura se encuentran. Es un poquito ahí peligroso, pero realizando este trabajo para la obra de Dios. Así que muchas gracias también a nuestros hermanos quienes van conectándose a través de esta red. Dios me lo bendiga. Para la semana Felicita Paucar Cárdenas, para Justina Vargas, para nuestro hermano Jesús, dice Teodora Arreche, bendiciones también para nuestra hermana Marina Gala, para Claudia Guamán Lima. Ahí estamos entonces en el montaje correspondiente. A ver, ahí está, a ver, ya prácticamente, como han podido apreciar, eso es el montaje de un cuerpo más de la torre de transmisión, ¿no? Aquí estará funcionando Radio Voz Cristiana en los 104.7 de la FM, ¿no? Y así que con todo esto
algunos lugares se estará cubriendo, llevando la palabra del Señor, aunque se espera mucho tiempo, pero aquí ya está ya. Este sueño hecho realidad. A ver, un poquito nos alejamos. Ahí está, ahora sí, esa es la altura, ¿no? Ve, a esas alturas ya se encuentra. Ahora sí. Ve, tranquilamente ya subió un tramo más de esta torre de transmisión. Es una bendición tremenda, ¿no? Y bueno, así de esta manera estamos haciendo esta pequeña transmisión. Y bueno, pues viendo los trabajos que se tiene. Por aquí, por la parte de abajo también igual. Se tiene, después de alzar un tramo de esta torre, se está preparándose los vientos correspondientes que se tiene que templar, ¿no?, a cada extremo. Por aquí también está su hermano César Abregu, que él está también apoyando en este trabajo y claro, está dando la asesoría correspondiente para que el trabajo pueda ser de la manera loable, de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias ahí también para Doris Arroyo Roberto, para Dania Vilches, Paitán, Alicia, Pati Ricápate nos llaman, y de igual manera tienen, qué bueno, dice, para los que están trabajando. Y así que entonces para los hermanos Albino Alarcón. A ver si continuamos. Aquí estamos, a ver, un poquito vamos a distanciarnos para ver, a ver. Gracias. Desde el IRCAI también un saludo muy especial, Dios me lo bendiga. No debe de parar la bendición, dice. Bueno, es una bendición tremenda. Bueno, ahí está nuestro pastor Leoncio, como siempre también. Y ya todo listo, ¿no? Para que se pueda estirar el viento correspondiente. A ver. A ver, continuamos, ¿no? Ahí, si volvemos a acercarnos un poquito, ahorita, a ver. Ajá. Ahí lo que se está haciendo es asegurar el tramo que corresponde. Ahí, a ver, nuestros hermanos quienes están en la torre correspondiente están haciendo el ajuste correspondiente, ¿ve? Con mucha tranquilidad haciendo el ajuste. Y después de ahí ya pues empezamos a hacer subir lo que es la torre, mejor dicho, los vientos correspondientes que van a ajustar. Ahí está, ¿ve? Ya se está colocando a ver, aquí tenemos ahí para que pueda amarrar y de esa manera enviar a los que están en la torre para que se puedan llevar los cables que trabajan con movimientos, ¿no? Entonces ahí estamos aquí. Bueno, los que desean compartir esta transmisión traten de compartir de esta manera. Seguimos, ¿no? Muchas bendiciones nos dice por aquí también desde el Cusco nuestro hermano Norato Chávez, para Edith Yauri, para Esther Guaitán. Dios los bendiga a cada uno de ellos. Gracias, ¿no? Si quieren compartir la transmisión, una bendición sería para seguir pues avanzando en la obra del Señor. Así que continuamos entonces. A ver, ahí está. A ver, vamos a volver una vez más a acercarnos a la parte donde está, a ver, nuestro hermano Denis y nuestro hermano Germán. Ahí están ellos, ¿ve? Ahí están ellos haciendo el trabajo de asegurar y continuamos. Bueno, por aquí estamos, ahí ya prácticamente se está enviando los vientos correspondientes para que puedan hacer el templado correspondiente de esta torre correspondiente.
Muchas gracias a todos nuestros hermanos y amigos quienes están ahí pendientes pues a lo que siempre hacemos, los trabajos correspondientes para el avance de la obra del Señor. Así que entonces de esta manera se está desarrollando el montaje correspondiente de la torre de transmisión de Radio Voz Cristiana 104.7, que prontito la señal ya va a salir, pues, ¿no? Ya que estamos a las puertas para que salga esta señal desde aquí, desde Jatumpampa, ¿no? Esto pertenece a Costambo, Pampas, Tayacaja, ¿no? Pero estamos aquí en este centro poblado, este poblado que se llama Jatumpampa, así que tenemos una vista preciosa desde aquí y mucho mejor todavía de la parte de arriba donde está nuestro hermano Germán y nuestro hermano Denis. De ahí se puede visualizar todo lo que es Iscuchaca, todo lo que es el Mantaro, ¿no? Entonces, una bendición tremenda. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta transmisión. Dios los bendiga. Muchas gracias a los que se han conectado en este tiempo. Y a quizás algunas palabras finales de nuestro pastor, porque creo que su celular se queda sin batería. Bien, gracias, Dios me los bendiga. A todos mis hermanos quienes se han conectado, quienes van a ver y quienes están viendo, que Dios me los bendiga. Como vuelvo a decir, estamos en Jatumpampa, distrito de Ñauimpuquio. Que Dios bendiga en gran manera a todos nuestros hermanos. Así estamos haciendo el trabajo del montaje de los torres de los 33 metros de altura de la radio Voz Cristiana 104.7 FM. Muy prontito ya, seguramente a inaugurar este radio. Gracias, Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Así que entonces Dios me los bendiga, hermanos, bendiciones a todos.